En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días Andrés, buenos días Sebastián, buenos días a los oyentes, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Sebastián, a todo el equipo de Radio Zipa Estéreo, a nuestros oyentes y a los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo que estamos haciendo a través de Facebook. También muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, qué bueno que haces la mención. Claro, no hay que olvidar que tenemos gente ahí. Muy oportuno. Muy oportuno. Bueno, les cuento que el tema para hoy es despertando al sanador interior, ¿sí? Hay un artículo que quiero leerles, llegó por WhatsApp, es de un señor Hazrat Ali, por lo que se ve pues es de origen árabe, y nos dice: la enfermedad viene de ti y no te das cuenta. Somos las únicas criaturas en la superficie de la tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y sentimos. Nuestras células están constantemente observando nuestros pensamientos y siendo modificadas por ellos. Un ataque de depresión puede arrasar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema defensivo, pero serenarse, por el contrario, puede fortificarlo tremendamente. La alegría y la actividad armoniosa nos mantienen saludables y prolongan nuestra vida. El recuerdo de una situación negativa o triste libera hormonas y sustancias biológicas destructivas, al igual que el estrés. Las células están constantemente procesando todas nuestras experiencias y metabolizándolas de acuerdo con sus puntos de vista personales. O sea, las células tienen personalidad. No se puede simplemente captar datos aislados y confirmados con el juzgamiento. Óigase bien, el juzgamiento. Usted se transforma en la interpretación cuando la analiza y la internaliza. Quien está deprimido proyecta tristeza por todas partes del cuerpo. La producción de neurotransmisores es a partir del cerebro y este se altera. El nivel de hormonas varía, el ciclo del sueño es interrumpido, los receptores neuropépticos en la superficie externa de las células de la piel se modifican, las plaquetas sanguíneas se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos y hasta sus lágrimas contienen trazos químicos diferentes al de las lágrimas de la alegría. Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando la persona se sienta tranquila. Estos hechos confirman la gran necesidad de usar nuestra conciencia para crear los cuerpos que realmente necesitamos. El proceso de envejecimiento puede ser neutralizado cada día. William Shakespeare, no estaba siendo metafórico cuando a través de su personaje Próspero dijo: nosotros somos hechos de la misma materia que los sueños. O como dijo Calderón de la Barca, la vida es un sueño. ¿Usted quiere saber cómo está su cuerpo hoy? Entonces recuerde lo que pensó y sintió ayer. ¿Quiere saber cómo está su cuerpo mañana? Observe sus pensamientos y emociones de hoy. Recuerde que al abrir su corazón y su mente evitará que algún cirujano lo haga por usted. La medicina está en ti y tú no la usas. La enfermedad viene de ti mismo y no te das cuenta. Este es el artículo pues de Hazrat Ali. Entonces vamos a
rondar un poco alrededor de esto. No sé, Andrés, si quieres hacer algún comentario con relación al artículo para que abramos la conversación. Claro que sí, me parece muy interesante este artículo, doctor, porque nos habla de, o sea, esa parte igual como cierra, la enfermedad está en ti y nosotros mismos tenemos la cura, pero pues no, o sea, como que nos negamos a reconocer que podemos curar esa enfermedad que incluso nosotros mismos pudimos haber creado, porque aquí el artículo nos mostraba que somos creadores como de la realidad que queremos crear. Exacto, recalcamos, somos creadores de nuestra propia realidad. ¿Desde dónde creamos nuestra propia realidad? Desde lo que pensamos, desde lo que sentimos, desde lo que imaginamos, desde lo que soñamos, desde lo que decretamos. 5 probabilidades, ¿cierto? ¿Cuál realidad decreto? La realidad que sueño, o la realidad que temo, o la realidad, o la realidad que ansío, o la realidad que combato. ¿Cierto? Esa es la realidad que decreto. La realidad que sueño, pues ya viene todo aquello que hemos dicho también aquí, es que la vida cotidiana es una continuación del sueño. Soñamos para vivir. No, quiero decir, cuando somos conscientes soñamos para vivir. Cuando no somos conscientes vivimos para soñar. Y nuestra vida entonces se nos va, como dice Calderón de la Barca, la vida se nos va en un sueño. Y entonces, como diría Borges, qué pena que cite tanto autor, pero Borges tiene una frase muy bonita que dice, otro me sueña, otro no sueña, otro. Y yo diría, otro en mí me está soñando en este momento. ¿Qué es la parte de mí mismo que todavía no introyecto? O mejor, que no vislumbro y que está soñándome. Ese Dios que hay en nosotros nos está soñando. Pero como no le damos pista a ese Dios que nos crea realidad, entonces Él nos crea realidad de cualquier manera. ¿Y cuál es la realidad que nos crea? Pues de acuerdo a las emociones, a las sensaciones, a los sentimientos, a lo que dice la prensa, a lo que dijo el Perano ayer, de lo que teme la familia, lo que significa la problemática social del momento, las violencias, el sistema productivo, el sistema desorganizado de consumo, qué sé yo. También decíamos entonces, desde lo que creamos realidad, desde lo que sentimos, desde lo que imaginamos. ¿Qué realidad estoy imaginando y que no me doy cuenta de cuál es la realidad que imagino? ¿Cómo así cuál es la realidad que imagino? Piénsense un poquito en este asunto. Usted tiene rabia, entonces imagina que se va a volcar el bus en que va. De ahí está emitiendo una onda, óigase bien, una onda de vibración que puede atraer por consecuencia en algún lugar del planeta una situación nefasta, si no la trae para usted mismo. O seguramente la verá discurrir en su vida y aparecerá como una situación traumática. Uy, mira, ese bus se volcó. Y resulta de que yo estaba pensando, y sin darme cuenta estaba pensando en eso. Y no es para culparse, no, es para darnos cuenta de una manera muy concreta que estamos generando realidad desde lo que imaginamos, desde lo que se produce en nuestra mente. Nuestra mente es nuestra capacidad creadora. Entonces nuestra mente puede estar en esas frecuencias. El sueño, la fantasía, el sentimiento, la emoción, el resentimiento, etcétera. Está muy interesante esto desde la realidad que traemos retomando, porque se me viene un ejemplo de algo que pasaba una vez con una amiga. Estábamos comiendo algo bastante y entonces ella dijo, uy,
nos va a dar daño de estómago esto. Y yo, ¿nos va a dar? No, le va a dar. O sea, porque usted es la que está atrayendo que le dé daño de estómago. Yo me estoy comiendo esto muy contento y a mí no me va a pasar nada. Cuando justamente al otro día ella me va diciendo, Andrés, amanecí con daño de estómago, ¿y usted cómo está? Yo, perfectamente bien. Y yo le dije, si ve la importancia de lo que declaramos, de lo que atraemos para nuestra vida. Entonces ahí aplica que ella misma fue la que recibió eso que estaba como pensando, sintiendo, diciendo, como decías ahorita, que o puede pasarle a uno o puede pasarle a otra persona. Pero entonces listo, de pronto no le hubiera pasado a ella, pero le hubiera pasado a su mamá, mi hija, hoy amanecí con un dolor, no sé, ¿cierto? Entonces esa es la importancia pues también como de este tema que estamos tocando en este momento. Hermoso lo que dices porque nos aproxima a una realidad que es muy común. Siempre me pasa que después de las vacaciones me enfermo. Siempre me pasa que me voy de vacaciones y me da daño de estómago. Siempre me pasa que cuando voy a salir de viaje se me crispan los nervios y termino acometiendo algún tipo de accidente. Digo acometiendo porque finalmente es uno el que participa ahí, aunque sea de manera inconsciente. Entonces, decretamos realidad desde nuestros miedos. Si me pasó ayer, me tiene que pasar hoy. Entonces, claro. Entonces me programo psicológicamente para irme de vacaciones, pero también estoy programado para que sobrevenga la enfermedad. Y viene una parte que es delicadísima, y es que muchas veces no somos nosotros los que desatamos el síntoma, sino que ponemos a otra parte que es más endeble o más sensible, para decirlo así, vulnerable si lo prefieren, donde es el hijo, el sobrino, la mamá, el papá, según el grado de vulnerabilidad que tenga el otro en relación conmigo. Pues es muy común que los hijos empiecen a representar el malestar de los padres, o los hijos, en definitiva, asuman como una responsabilidad propia el mantener a sus padres muy bien. Entonces, siempre que aparece un conflicto entre los padres, los muchachitos se enferman. Para que papá y mamá no peleen, entonces yo produzco una fiebre. Para que papá y mamá no se acuesten, porque mamá tiene fastidio de acostarse con papá, o viceversa. Entonces, el niño o los niños son muy perceptivos. Los niños sí que tienen bien desarrollada esa capacidad, entre comillas, aunque sea inconsciente. Solo que como vivimos tan inconsciente la realidad, no le ayudamos al niño a cultivar esa capacidad sensitiva, ¿cierto? Esa capacidad de percibir y de interpretar al otro. Entonces se queda inconsciente y luego se reproduce por automático en la vida posterior. Pero ¿qué pasa? Si los padres son conscientes, por ejemplo, muchos niños que llevan a la consulta, yo le digo a la mamá que es ella la que necesita tratamiento, o cuando no es el papá. Y resulta que nos ponemos a trabajar sobre lo que pasa en el niño, y es que el niño está haciendo síntoma para el papá o para la mamá, o para la abuela, o para el tío, ¿sí? Dependiendo de cómo sea el vínculo y cuáles sean las personas más cercanas que están allí en conexión emocional con ese niño. Que luego, miren una cosa, lo que reproduzco en conexión emocional como síntoma en la infancia temprana, luego se va a perpetuar para la vida adulta como un rasgo particular. No, es que pobrecito el niño ha sido tan delicado de salud. No, es que el niño siempre se enferma. Es que es tan de malas el niño. No, ¿cuál de malas? Ningún de malas. Lo que pasa es que el niño, en su sensibilidad, ha interpretado un conflicto o una serie de conflictos sociales, familiares, de pareja de los padres, entre los padres quiero decir, y entonces empieza a representar para ellos a través del síntoma un malestar. Y como los padres no se dan cuenta que ese niño que se enferma tanto es porque es sensible, no porque sea vulnerable,
lo convierten en un vulnerable. ¿Por qué? Ya decretaron realidad para él. Es que están de malas el niño, pobrecito, es que salió tan enfermito. Claro, o sea, como de quien dice, lo están ya dando por perdido, por así decirlo. Damos por decretada una realidad que no sabemos cómo funciona. Doctor, lo que tocaba me hacía pie como a una pregunta. En muchos casos de familias, ¿cierto? Entendemos que, digamos, por ejemplo, hay casos de, no sé, de depresión, de migrañas, de cosas así, y esto es como de generación en generación. O sea, conocemos familias que, es que mi abuela tenía depresión, que mi mamá, que mi tía, y bueno, y que luego yo también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa cadena, ¿por qué? Muy bien, eso está formidable, porque nos permite también pensar cómo lo que constituye el lazo con el otro, ¿no? Y lo que constituye el lazo puede estar atravesado por el imaginario que ya comentábamos. Asumo el problema del otro para que al otro no le toque pasar por eso. Si la mamá es la que entra al alimento, el papá es el que entra al alimento a la casa, entonces hay que mantenerlo protegido. Entonces enfermémonos a cambio de asumamos su síntoma, asumamos su malestar, pero entonces lo asumo de otra manera. Yo como hijo me enfermo para que papá pueda tener la liberación de la tensión laboral. Pues quiero decir, para que le den el permiso de irme a visitar al hospital. El papá nunca me ve. Pero que sea la ocasión, que papá, por un lado, lo libere de la tensión. Estará muy cansado, porque lo percibo también inconscientemente. En tanto estoy conectado, en el sentido vibratorio, estoy conectado con el Padre. O en el sentido emocional, pues para que no nos vamos al campo vibracional solamente. Lo percibo cansado, entonces me enfermo, me voy al hospital o me contraigo un accidente y así logro que no solo que papá descanse, sino que vaya a verme por quizá la tercera vez en un año después de 6 meses. Sí, pero entonces digamos, doctor, listo, esto viene así y lo hacemos de cierto modo por atraer de pronto, listo, esa ausencia del padre o estas cosas. Pero cuando esto, como decía ahorita, viene de generación en generación, y yo quiero ser esa parte de la generación que no quiero seguir en esa cosa, ¿es porque ya identifico la problemática familiar o qué está pasando en mí para salir y desconectarme de esa situación? Esto tiene mucho que ver, Andrés, y para los oyentes, tiene mucho que ver con la posición despierta de ser en particular, ¿cierto? Actualmente muchos ciudadanos, personas, se están dando cuenta que llegaron a este mundo no para reproducir la problemática familiar. Y si en un tiempo la reprodujeron, ya se están dando cuenta que no tienen por qué seguir en la vida adulta reproduciendo la problemática que repitieron hasta los 21, hasta los 18, hasta los 16, hasta los 30, hasta los 40. Entonces, están despertando a una conciencia, dijéramos, preclara, que permita no solamente advertir en qué sentido están comprometidos con esa familia para reproducirla en su sintomatología, sino que también se dan cuenta de los factores que promueven una identificación anómala, una identificación negativa con esa familia. Porque es que hay una identificación que es positiva y es yo me identifico con la familia Calle, hablando en términos personales, me identifico con la familia Calle, me reconozco en ella, pero me doy cuenta que su sintomatología no tengo por qué cargar con ella. ¿Por qué? Porque también me doy cuenta que esa familia, dijéramos, es estuche de la carcasa
entre comillas, ese estuche de la carcasa que yo tengo actualmente. Algo así como si me doy cuenta que soy un ser que vino aquí a vivir la condición humana, entonces ya no tengo que identificarme en esa familia creyendo que es lo único con lo cual tendría que identificarme, y me voy a cobrar lo que significaría una identidad más profunda. Dijéramos, voy a descubrir lo más pristino, lo más original que hay en mí. ¿Cómo lo descubro? Tengo que liberar primero la deuda con la familia. Las culpas, los remordimientos, la rabia, los rencores, las frustraciones, las decepciones, todo eso tengo que liberarlo para poder reconocerme. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas quizá que haga tendrán que ver con una forma acalorada de querer resarcir un daño que creo haber hecho, aunque solamente lo haya fantaseado. Es decir, si yo tengo rabia con mi mamá porque me dijo que me comprometió demasiado con la identificación con mi papá, me dijo que yo tenía que ser igual a mi papá porque así me podía querer mejor, o al menos así lo entendí yo, entonces me doy cuenta que así mamá me haya querido mucho por parecerme tanto a papá, pues lo que vale es el amor mío por mí mismo, no el amor que mi mamá pueda tener por mí, porque al fin fue un amor por compromiso, no un amor auténtico, no un amor real. Que es que yo tengo que parecerme mucho a mi papá para que me quiera mucho, porque es que a él le falta mucho amor propio, entonces yo soy el reflejo de mi papá. No, esos no son amores auténticos, hágame el favor. Busque a ver dónde se encuentra usted mismo en su auténtica amorosidad, porque usted no tiene que parecerse a nadie. Usted tiene derecho a su propia individuación, a su propia singularidad. Entonces mira, Andrés, para redondear un poco la pregunta que vos hacías, y apenas es un matiz de lo que estoy nombrando, pues nombraste una pregunta muy amplia, pero es un matiz, y es buena parte de la reproducción de la sintomatología en los descendientes tiene que ver con el cuadro de identificaciones, ¿cierto? Hay otro hecho también que tiene que ver con aquello que nombran como lo silente, que sería automático mirado desde la genética, biológicamente hablando. O sea, las terapias genéticas se han establecido como la supuesta modificación, oígase bien, las terapias genéticas se han establecido como la supuesta modificación de el comportamiento, las características de un ser humano a partir de variar los componentes o el ordenamiento genético del sujeto. Y sí, estamos cambiando la información, pero si yo no cambio las ideas en el sujeto, esas ideas van a moldear la información que yo esté introduciendo, por muy nueva que sea. O sea, no quiero decir de que esas terapias genéticas pues no tenga, por ejemplo, la capacidad de retardar un envejecimiento prematuro, o no tenga la capacidad de restaurar a través de células madre un sistema que anda en deterioro. Obvio, eso tiene mucho que ver, y han habido grandes logros, pero ¿qué hay? ¿Qué fue lo que yo elegí principalmente? ¿Qué fue lo que yo elegí? Elegí la enfermedad, pero estoy introduciendo un mecanismo, oígase bien, un mecanismo automático que modifique la información, y es posible que yo modifique la información para esta existencia, pero como no la comprendí a fondo, entonces tarde que temprano, sea porque retorne en esta existencia o porque de alguna manera la reproduzca a través de un hijo, a través de los descendientes, o quizá los que entienden
la situación de la encarnación y la reencarnación, vendrán a repetir existencia porque no comprendieron todavía que escogieron una familia justamente para aprender, para crecer en conciencia. Óigase bien, es muy importante esto porque la gente pragmática, y aquí hemos advertido sobre el pragmatismo, y es que la gente pragmática se va a los efectos inmediatos. Los efectos retardados de la comprensión llevan más tiempo, pero dan mayor solidez y calidad definitiva para lo que tengo que conquistar en comprensión de lo que significa el crecimiento de la conciencia. Porque lo único y más valedero de nuestra razón de ser en esta existencia es la expansión de la conciencia. Adquirimos comprensión para transformar mentalidad, y al transformar mentalidad podemos entonces organizar nuestra vida orgánica y organizar nuestra vida celular, ordenándole a nuestro cuerpo cómo es que tiene que responder. No en el sentido de que lo vamos a decretar. No, usted tiene, compórtese pues, riñoncito, a ver que está muy indisciplinado. Hágame caso, me hace el favor. No, me voy a analizar las emociones que expresan el asunto renal. ¿Qué representan los riñones? Representan nada menos que el flujo de una parte tan importante como lo es la sexualidad, ¿cierto? Dijéramos que los riñones tienen es el punto de convergencia entre el agua y el fuego. El agua se hace fuego en los riñones. Eso es bellísimo. Óigase bien, anotando que, obvio, pues el agua del cuerpo, los desechos del cuerpo que se convierten en líquidos, o los líquidos que son desechados del cuerpo salen a través de los riñones, dijéramos que son una forma de evacuación. También está el sudor, la saliva, etcétera. Pero entonces el fuego aquí es lo importante. El fuego viene a representar en nuestra vida psíquica nada menos que la sexualidad, la fogosidad, acuérdense. La fogosidad, es que es una mujer muy fogosa, o es un hombre muy fogoso, muy ardiente. Muy ardiente, exacto. Doctor, todo esto igual fue una explicación también muy amplia, al igual que al momento de formular la pregunta, pero entonces me dio pie a algo que escucha uno que las personas dicen y quiero pues comprobar qué tan cierto es y abarcarlo como con esto. Dice que cada una de las sensaciones que nosotros podamos sentir o cada cosa de nuestras vidas, como lo mencionabas, por ejemplo, la sexualidad, de pronto ahorita más atrás que hablabas de esos rencores, de esos odios, cierto, que cada uno de esos sentimientos lo podemos acomodar a cada uno de nuestros órganos. Entonces, si digamos mis riñones se están viendo afectados, es porque listo, hay un problema en la sexualidad o algo así. Y bueno, si tengo odio, he escuchado casos de que, por ejemplo, muchas de las personas que desarrollan cáncer es debido a odios, resentimientos y todo esto. Entonces quisiera saber qué tan conectado está cada uno de nuestros órganos con cada uno de esos sentimientos u emociones. Me gusta mucho ese planteamiento porque tiene que ver con una percepción que tienen los toltecas en México, Arizona. Ellos habitan pues en la zona norte, incluso se extienden hacia Chiapas, ¿cierto? Han habitado toda esa zona de México y la parte ahora que pertenece a Estados Unidos, en Arizona. Claro que allí más son los yaquis en la parte de Arizona, pero finalmente la filosofía tolteca se ha irrigado por toda esa zona del sector pacífico de México y hoy pues se convierte en un acervo de conocimientos para la humanidad.
Entonces ellos dicen de que el cuerpo humano es la unión de diferentes formas de energía, ¿cierto? Entonces el hígado comporta una forma particular de energía y entonces encontraríamos organismos propiamente dichos que en la naturaleza se comportan como solo un hígado, ¿cierto? Son grandes procesadores de material digestivo. Por ejemplo, las moscas, en ese sentido, ellas producen la baba y predigieren el alimento, lo predigieren. Primero lo bañan en su baba y luego lo consumen. Doctor, perdón, ya que habla del hígado, ahí entra lo que preguntaba pues de las emociones y esto. Por ejemplo, cuando decimos, es que aquel me cae al hígado. Entonces ahí pues vale como esa cosa, porque mira que estamos juntando una emoción con un órgano. Muy bien. Entonces, quiero ahondar un poquito como en la particularidad de esas formas de energía para que luego le demos ese orden de lo que podríamos llamar las derivaciones emocionales o lo que cualitativamente vienen a representar para la vida psíquica, ¿cierto? Entonces los riñones serían igualmente, ahí tendríamos típico pues la esponja de mar, ¿cierto? O la esponja que es la que absorbe, ¿cierto? Absorbe, pero también es una forma de vida y en este sentido se interpreta dentro del cuerpo como una convergencia de tres cosas. A nivel cualitativo, ¿cierto? A nivel cualitativo sería pues como el orden de lo evacuatorio, ¿cierto? Porque a través de los riñones pues pasa la sangre del cuerpo y allí se queda pues como lo que el cuerpo va a desechar, ¿cierto? Entonces dijéramos que sirve de sedazo, esa es la palabra exacta, sirve de tamiz para la sangre. El segundo factor es la sexualidad, fuego y agua y fuego, ¿cierto? La convergencia de esos dos componentes. Y la tercera es el miedo. El miedo como una reacción emocional a ese asunto de la potencia, de ese hervor del agua, entre comillas, cuando el agua hierve y borbota en excitación, en excitabilidad, entonces produce para el sujeto un asunto que podríamos nombrar como traumático. Y es que el ser humano pues es el ser más complejo de la naturaleza, justamente porque tiene una sexualidad y esa sexualidad está atravesada por la cultura. En las formas primitivas, o mejor, más silvestres de la sexualidad, pues tendríamos, por ejemplo, los bonobos, que tienen un comportamiento sexual muy semejante al ser humano, en el sentido de que están muy activos. Cada media hora regularmente tienen contacto sexual. El 50% de las relaciones entre los bonobos es homosexual. Las madres utilizan la estimulación sexual para calmar a los hijos, por ejemplo, que están muy alterados, nerviosos, etc. O sea, la sexualidad como una manera de producir una serenidad. Y además es un elemento de intercambio entre los bonobos, pues donde la cultura sexual toma un matiz más de apropiación de esa sexualidad. ¿Qué pasó con los seres humanos? Nos dedicamos a reprimir la sexualidad y la sexualidad entonces se convierte en miedo, se convierte en necesidad de sufrir, el miedo al sufrimiento, se convierte en pelea, se convierte en agresión, se convierte en, también digámoslo, en desgano con la vida, se convierte
es decir, se va a lo negativo, ¿cierto? Cuando debiera de ser motivo de exaltación de la existencia, se convierte en motivo de degradación. Pensar que porque tenemos sexualidad, entonces ya no merecemos nada en el mundo y que nuestro problema es tener un pipí o tener una vagina y que tenemos que mocharnos eso porque eso nos embrutece o nos expone al pecado. Ese punto es muy bueno en el sentido de que la gente asocia las enfermedades simplemente con algo como decir un dolor de cabeza, una gastritis, ¿cierto? Una enfermedad como física, ¿cierto? Pero aquí con lo que menciona, doctor, podemos ver que las enfermedades también se pueden generar emocionalmente, porque digamos yo estar desganado con la vida puedo decir que es una enfermedad emocional, porque yo vine fue a vivir, a disfrutar de esta vida, de mi existencia, y mire que si lo asociamos con una fiebre, una enfermedad, ¿qué trae una fiebre de una enfermedad? Un desaliento, un algo así. Y si yo estoy poniendo ese desaliento para vivir, estoy enfermo emocionalmente. Exacto. Emocionalmente o sentimentalmente o idealmente con relación a las ideas, ¿no? ¿Cómo así con relación a las ideas? ¿Qué me enferma de las ideas? Me enferman las ideas de no salga acalorado porque usted se va a enfermar. No abra la nevera porque le da dolor de cabeza cuando está acalorado. Es que si se baña acalorado se va a torcer. Y va uno y lo comprueba todos los días, pues, en esos dichos, en esas creencias que son populares. Entonces, tenemos una idea, luego nos programamos para que esa idea se cumpla a cabalidad. El médico te dice, no, es que usted tiene un problema que viene desde la herencia. Si su papá o su mamá o su abuela, no, es que ahí está la explicación. No le busque, usted tiene que convivir con eso toda la vida. Entonces ya me estoy vendiendo una idea y eso tiene que ser así, tiene que cumplirse a cabalidad porque lo dijo la sacrosanta autoridad de un médico. Me la creo toda. Discúlpenme, no es que son saberes que uno los asume en tanto, y en tanto se convierten en dogmas, entonces nos dañan la vida. No, pensemos que si mi mamá sufrió de cáncer y murió de cáncer, yo podría contraer un cáncer, pero si no trabajo en mí, el compromiso con mi mamá. Entonces ahí viene lo que decías ahora de la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se repite de generación en generación? ¿Cómo dejo de repetir? Cuando yo libero aquello que compromete mi personalidad y mi existencia con sentimientos encontrados, o mejor, desde sentimientos encontrados que tuve y he tenido con mi madre. Es que mi mamá me pegaba tanto, vieja y güey. Entonces ya reconozco de que tenía una rabia y que tengo derecho a expresar ese enojo, porque no se trata de negarnos la humanidad. También nos molestó mucho que mamá nos pegara, o nos molestó mucho que nos llevara para la cama propia cuando queríamos dormir con ella. Eso son reacciones humanas, o sea, es típico. Entonces es aceptar que nos emocionamos, es aceptar que tenemos sentimientos, para que eso también nos vaya liberando la predisposición a contraer cierta sintomatología o a reproducir unas formas de interacción, unas formas de regaño con nosotros mismos, porque las enfermedades también son regaños. Es decir, entre comillas, regaños. Llamados de atención. Llamados de atención. Entonces, hay veces que los síntomas no son más que llamados de atención, exacto. Pero que nos vienen como una situación que todavía no asimilé. Viene la otra parte que nombrábamos entonces, y es cómo asumir esas cosas, sobre todo los pensamientos,
los sentimientos y las emociones que vienen inconscientemente o que llegan inconscientemente. ¿Cómo asumirlos? Entonces, es trabajarlos desde lo que inconscientemente me representa. Miren una cosa, la realidad no es nunca lo que aparenta, por favor. La realidad no es lo que se aparenta. Detrás de los hechos y manifestaciones, la fenomenología visible, hay causas profundas. Y esas causas tienen que ver cómo se organiza nuestra personalidad, tiene que ver cómo aprendí la realidad, cómo entendí la relación con el otro, cómo generé el lazo con el otro y cómo la realidad actual desencadena eso que ya está escrito en mí. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona me dice, es que tengo un dolor de cuello. Uf, ¿dónde le duele? A la izquierda. Pues en la parte izquierda del cuello. El famoso mico que llamamos. Pero miren, primero dice en la parte izquierda, luego dice en la parte derecha, luego repite en la parte izquierda. Entonces le digo yo, bueno, entonces ¿es en la parte izquierda o en la parte derecha? Decidas. No, es que es cuando voy a voltear a la parte derecha. Ah, bueno. Entonces vamos a recabar un poquito ahí a ver qué pasó, ¿cierto? Vamos a ver qué pasó. Y la persona recuerda un sueño donde hay una pareja teniendo relaciones sexuales, el novio de ella con otra persona, estamos hablando de una mujer, el novio de ella tiene sexuales con otra persona. Y entonces yo le pregunto, bueno, pero eso no tendrá que ver con el sueño, con ese sueño que usted me está narrando, porque finalmente lo uno pues como que se relaciona. Entonces se pone a hablar del novio, de que ya no puede confiar, de que es un mentiroso, que terminó la relación con él, que porque en definitiva ya da por hecho que se va a acostar con otra y que eso no lo soporta y que no lo va a repetir, etcétera, etcétera. Múltiples argumentos. Entonces, miren ustedes lo que nos permite el trabajo analítico. No, es que no es el problema de lo que usted soñó ni la relación con su novio, es lo que está repitiendo de la relación con sus padres. Y entonces, cuando yo le menciono a los padres, entonces recuerda una escena donde ella presenció una relación sexual con los padres. Es decir, los padres entre sí estaban en una relación sexual y ella se asoma a través de la cortina, creo que no había puerta ni cortina, me narró una situación así muy particular donde ella se queda ahí viéndolos y parece ser que ellos tampoco dicen nada y eso nos marca definitivamente, presenciar la relación entre los padres nos marca definitivamente. Entonces, ¿qué fue lo que apareció posterior a este enunciado que hicimos? Entonces, ella está desistiendo de la relación amorosa que tiene actualmente porque después de haber insistido tanto para juntar a esos padres, que después de haberlos visto juntos y tan contentos en la cama, ya no logró verlos sino en pelea. Entonces, ella quiso componer esa situación y desistió. De la misma manera está desistiendo ahora de la relación amorosa que tiene con su novio. No, ¿sí? La compuso. O sea, es como si se estableciera un patrón. ¿Cuál patrón? El patrón de la desesperanza aprendida. Si no pude cuadrar la relación entre papá y mamá, entonces yo no tengo derecho a una relación con alguien y necesito la excusa perfecta y si de algún lado me sale la respuesta, entonces esa es la respuesta que necesito. Quien busca excusas cosecha pretextos. Óigase bien. Quien busca excusas cosecha pretextos. Entonces lo que veíamos ahí es que aparecía, miren, en un dolor de cuello aparecía toda una problemática que tiene que ver con el patrón
de la desesperanza aprendida, pero a la vez una relación actual que desató una vivencia anterior que tiene que ver obviamente con el patrón y que nos permite entender de que la cosa puede cambiar. Entonces la pregunta sería, bueno, la pregunta que le hice a la persona inmediatamente es, bueno, entonces ahorita va a desistir de la relación con su novio, después va a desistir de la relación con el trabajo y la prosperidad económica, o sea, el patrón lo va a reproducir donde quiera que vaya y en las condiciones que sea. Si no se trabaja el patrón, vamos a seguir por la vida desistiendo y encontrando excusas para cosechar pretextos, buscando excusas para cosechar pretextos. Entonces es muy llamativo porque la persona trae a colación, trabajaba con un grupo político y entonces ese grupo político tenía una conexión que era una persona amiga. Entonces recuerda que ella desistió de ese grupo político porque sintió que la persona que era el nexo entre ella y el congresista, ella y los políticos, el grupo político, le tenía envidia. Entonces miren ustedes, rompí con el grupo político porque me tienen envidia, rompo con mi novio porque creo que no puede ni va a poder estar conmigo solamente, y luego vendrá el momento en que el trabajo también será desistido porque entonces tal vez crezca la empresa y no me entiendo con fulanito, entonces digo que me tiene envidia y es que yo no voy a estar ahí porque entonces ¿qué va a pasar? Entonces a mí no me gusta trabajar así, esto daña el ambiente. Finalmente, ¿qué tenemos? Miren, una manifestación sintomática que nos está hablando de toda una problemática que tiende a repetirse, a reproducirse donde quiera que vamos y con las personas que interactuamos. Así aquellas personas con las cuales interactuamos nada tengan que ver con los viejos patrones de relación, pues con la forma de ser del papá, la forma de ser de la mamá, pero que se instauran a veces de una manera tan radical esos patrones que nos hacen creer que no hay otra realidad, que tengo que vivir eso como un destino. Y por favor, de eso se trata, superar los patrones, ¿cierto? Entonces los patrones están en lo que yo pienso, en lo que yo imagino, en lo que yo sueño, en lo que yo reproduzco en emociones y en sensaciones. Las ideas que tengo mentalmente me van a estar generando impacto celular. Impacto celular. Hay un dicho que tenemos establecido y es para hablar de la forma de prevenir el deterioro en medio de la dolencia, ¿cierto? Y es, si un malestar en su interior, si un agravio, un resentimiento le dura más de 48 horas, necesita urgentemente una ayuda. Urgentemente una ayuda. Eso que patina ahí en la mente, patina, vuelve, y, pero ¿por qué me haría? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Pero por qué es así? ¿Pero cierto? ¿Y por qué perdí esta persona? Y dele. Cuando esa idea nos da vueltas en la mente es porque estamos necesitando liberar y necesitamos una ayudita urgente. Desde hablar con un amigo o una amiga hasta ir al psicólogo o al psicoanalista, ¿cierto? Es decir, ahí pueden, todo lo que sea la posibilidad de liberar, de hablar, por favor, de hablar para comprender. No se trata de liberar el síntoma, que es lo que ha hecho la medicina ordinaria. Se trata de entender que somos ante todos seres emocionales y si no liberamos las ideas, las emociones, etcétera, esto nos va a consumir la vida
Entonces, también es para que demos el salto, dijéramos, aprendamos a sistematizar la vida, mirándonos minuciosamente en la forma de ser y de comportarnos con nosotros mismos. Podríamos decir, doctor, que todo esto es una problemática de inseguridades basadas en nuestros propios prejuicios. Es que los prejuicios son parte de los patrones, ¿cierto? Los prejuicios expresan patrones. ¿Qué prejuicios? Los negros son unos hijueputas. Discúlpenme, es una expresión racista, una expresión racista. Entonces, vamos al patrón. ¿Qué es lo negro? ¿Cuál es el lunar en mí que yo no tolero? ¿O qué es lo negrito por allá escondido? Que no me gusta. Que no me gusta de mí, o que vivo atacando y creo que está afuera. Creo que es el negro que se sentó junto a mí, el que huele maluco, cuando yo soy el que me siento hediondo. Cuando yo soy el que me siento. ¿Sí la pillan? Sí, o sea, sí. Lo de afuera nos está reflejando siempre un asunto de adentro. Entonces, en vez de ir a matar la mosca, ¿cierto? Porque está rondando, porque está jodiendo mucho, entonces me voy a ver qué es lo que en mí hostiga. Ese zumbidito que hay en mí. Ese zumbidito, ese ruidito, eso que no me deja, eso que no me desampara. Porque finalmente la mosca lo que vino fue a recordarme que yo no me dejo tranquilo. Pero yo mencionaba un poco ahorita lo de inseguridad, era por lo que usted decía del ejemplo pues de la paciente, de que, es que me voy del trabajo porque X persona prácticamente me miró feo, o me voy del trabajo por X o Y motivo. Y digamos que ahí es donde yo decía prejuicios e inseguridades. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que ni siquiera lo está mirando feo a uno, sino que son personas, sí, de mirada fuerte, por así decirlo. Pero entonces, como tienes esas inseguridades, creen que es para ti esa mirada. Muy bien, entonces, un patrón en mí es que yo me ataco, ¿cierto? Un patrón es que soy enemigo de mí mismo. Ahora, porque soy enemigo, ¿cierto? Ahí subyacen otros patrones. Pero mínimamente yo soy enemigo de mí mismo y veo el enemigo afuera. Entonces creo que la gente me está mirando feo, o que me está criticando cuando me mira, o que me mira con una mirada criticona, o que va a ir, está tomando daticos para ir luego a hacer el corrillo con el amigo, los amigos de cafetería, para tomarme a mí como burlilla. Como burlilla, muy bien. Entonces, todo prejuicio viene de un patrón, ¿cierto? Todo prejuicio viene de un patrón. El prejuicio, por ejemplo, no, es que si fuma marihuana, se va a echar a perder. ¿Y cuántos hay que fuman marihuana y tienen un empleo y tienen 50, 60 años y viven de una manera tranquila, contentos? Es que la marihuana en nuestro tiempo es el cigarrillo de hace 40, 50 años atrás, o sea, y mucho más saludable. Me disculpan, no soy promotor del consumo de marihuana, pero sí hay que reconocerle las virtudes medicinales a la marihuana. El problema es que cuando hay tendencia adictiva o hay temores radicales con relación a la marihuana, entonces, miren, lo que combato resulta que lo cultivo, ya lo decíamos hace un rato. Entonces yo establezco el cultivito de marihuana en mi mente cuando creo que mi hijo se va a echar a perder porque fuma un marihuano, o porque ya dijo que fuma marihuana, tiene apenas 14 años, ¿cierto? Y que fuma desde los 10 y que creemos que se va a echar a perder. Entonces le quitamos el miedo a la marihuana. ¿Qué es lo que tenemos que romper? Exacto, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que romper? El prejuicio con relación a las sustancias adictivas, porque hay que pensar
¿Por qué lo hace ese hijo? ¿Por dispersión? ¿Lo hace por socializar? ¿Lo hace por recreo? ¿O realmente lo está haciendo porque es un vicio? ¿Cierto? Cuando hay vicio, pues hemos de captar al menos como padres de familia o como educadores, podemos captar fácilmente, y valga recordar esos al menos 5 manifestaciones cuando hay adicción, ¿cierto? La persona se vuelve retraída, ¿cierto? Ese es un factor cuando uno está adicto. Segundo factor, se desregulariza la vida. Primero el consumo, que la comida, que el sueño, todo se echa a perder. Es prioridad el consumo. Se desregulariza la vida y vivo para el consumo. Entonces, y en todos los sentidos, ¿cierto? Se desregulariza. Tercer factor, cuando hay adicción hay una irritabilidad, ¿cierto? Una irritabilidad. Entonces la frecuencia cambia. Si yo estoy irritable, entonces estoy prevenido con todos o con todo, y lo que doy manifiestamente es una impresión de mírame pero no me mires mucho, cuidadito conmigo, como dice, mírame pero no me toques. Mira, exacto, mírame pero no te metas conmigo. ¿Por qué? Porque la persona se está juzgando de una manera muy severa cuando ya está en grados de adicción. Y la otra característica es yo lo manejo, la negación. Sí. Yo lo manejo. No, es que yo no soy adicto, yo lo manejo. Sí. Yo lo manejo. Cuando tienes que decir yo lo manejo es porque la sustancia está cobrando dominio sobre ti. Es ella la que me está manejando. Exacto. Y otro factor que tiene que ver con el asunto es que la persona se empieza a descuidar. Se descuida en la presentación física, se descuida en, bueno, ya sabemos, la desregularización de la vida. Bueno, tiene que ver con la misma característica que mencionábamos hace un rato. Pero esto tampoco es para irnos a perseguir al otro, es para que nos miremos a nosotros mismos. Por favor, no somos responsables de nadie, así sea nuestro hijo. Primero, miren una cosa muy tremenda. Primero miro en mí qué es lo que me despierta la adicción de mi hijo, y así aprendo a neutralizar. Les comento un casito así por encima para que vayamos cerrando por hoy. Una señora entonces tiene una hija en la adicción, pues ella siente que la hija se está perdiendo. Entonces va desesperada a la consulta y empezamos a profundizar, y resulta de que ha tenido unos traumas en la sexualidad bastante terribles. Entonces a los 4 años tiene un golpe en la vagina que la dejó turulata, y a los 11 años tiene un golpe en el coxis que dice que no quedó inválida de puro milagro. Entonces son 2 hechos traumáticos que están señalando cómo hay un ataque a la sexualidad, y ese ataque se dio en accidentes, 2 accidentes graves que marcaron la vida, y luego entonces los hijos no se pueden gozar si yo estoy atacando la sexualidad. Tengo que convertir a los hijos en problema. Los hijos derivados de mi sexualidad, hombre, tienen que ser ya no fruto de mi sexualidad, sino estropicio de mi propia necesidad de sufrimiento. Estropicio de mi propia necesidad de sufrimiento, porque ya tomé la sexualidad en términos de tengo que atacar. Eso es muy malo, eso es negativo. ¿Cómo así que usted se excita en el ano? ¿Usted se excita analmente? Hágame el favor, eso es para los maricas. Y es que la excitación anal está en todos. Entonces, si se hace muy intensa la excitación anal, para muchas personas se convierte, y bueno,
tanto en mujeres como en hombres, se convierte en una marca terrible que los inhabilita para la vida o los inhabilita para una familia sana. Podemos complementar o concluir esto que dice doctor con lo que empezábamos el programa, de que nosotros mismos podemos traer la enfermedad y nosotros mismos podemos traer la sanidad. Exacto, entonces yo creo que quedamos debiendo un segundo programa porque hay muchas cosas que podemos plantear acerca de cómo despertar al sanador interior, ¿cierto? Entonces en el próximo programa hablaremos de algunos tips y algunas otras derivas que nos permitan entender que somos ante todo sanadores. Lo que pasa es que utilizamos la capacidad de sanación para enfermar. Claro que, o sea, hoy nos enfocamos fue en las problemáticas estas que nos pueden llevar a enfermar. Entonces, listo, vamos a buscar cómo, ya identificando, reconociendo esas problemáticas, vamos a traer esa sanación, porque claro, tenemos la capacidad, pero entonces sabemos que es desde aquí, donde debemos romper con esa enfermedad. Con un adelanto así de... picantico. Una píldora dorada. La píldora áurica. Lo reconozco en mí, lo transformo en mí y puedo entenderlo en el otro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esto fue ¿Por qué enfermamos? El día de hoy. Gracias a nuestros oyentes, gracias a quienes nos acompañaron también en la transmisión a través de Facebook, gracias a Sebastián que nos colaboró en el control. Los esperamos todos los martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Zipa Estéreo y la repetición a las 9 de la noche. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.